Una vez más, la División Gestión de la Docencia y el Centro de Innovación de Educación Superior del INTEC se regocijan con la participación de todos y todas en este cuarto seminario de innovación de la docencia de la educación superior. Para la segunda conferencia de este evento, contamos con la presencia del doctor Julio Cavero, especialista en el tema y a quien nos honra presentar y dar la bienvenida al INTEC. Julio Cavero es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, secretariado de fundador de EduTech, profesor y tutor de tesis en programa de maestría y doctorado de la Universidad de Sevilla. Ha impartido conferencias en varias universidades españolas y latinoamericanas. Ha recibido el Premio Real de la Maestranza de Caballería. Es miembro del Grupo de Investigación Didáctica. Su labor investigativa cuenta de haber realizado más de 42 investigaciones con financiamientos externos en temas vinculados a la formación y el desarrollo profesional docente, en los entornos virtuales de aprendizaje, el uso de la tecnología en la educación, a la evaluación de acciones formativas, a la calidad de aprendizaje mediado, a sistemas telemáticos de orientación, asesoramientos y recursos para los estudiantes en educación superior, entre otros. Julio Cavero cuenta con una producción editorial que pasa unos 51 libros, 133 capítulos de libros y más de 100 artículos en publicaciones especializadas. Para dimensionar la riqueza del trabajo académico del doctor Cavero, entre algunas de sus obras sobre la temática de la tecnología educativa y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación en los últimos 5 años, tenemos la formación de Internet, guía para el diseño de materiales didácticos, nuevas tecnologías aplicadas a la educación, diseño y producción de la TIC para la formación, la TIC y el desarrollo de las competencias básicas, una propuesta para la educación primaria, la pizarra digital, una ventana al mundo desde las aulas, nuevos modelos y recursos de diseños y programas en la práctica docente y nuevos escenarios digitales. Recibamos pues al doctor Cavero. ¿Ya tiene el audio? Bien, bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Y lo primero es darle las gracias pues, a la profesora Altagracia y a la profesora Ana Clara, que no están por aquí, por invitarme a estar hoy con todos ustedes, ¿no? A mí me han pedido que yo les hable de eso que poco a poco está apareciendo ahí, y que es el tema sobre la calidad de los escenarios de formación virtual, ¿no? Yo, evidentemente, me voy a mostrar exclusivamente en el ámbito educativo, pero creo que las personas que tanto a Germán como a mí me han invitado a estar, o nos han invitado a estar aquí con ustedes, pues proponen dos cosas verdaderamente. Un planteamiento global de la sociedad y, si ustedes quieren, un planteamiento más local centrado en el ámbito educativo y en el ámbito universitario, que es en el que yo me muevo. Yo les voy a tratar a ustedes esos 4 puntos que tienen puestos ahí en la pantalla. Voy a comenzar con una serie de referencias iniciales y también me apoyaré en cosas que ha dicho Germán. Les hablaré después si nosotros queremos hacer escenarios de calidad en la formación virtual, si queremos utilizar el e-learning, el b-learning o el nombre que ustedes consideren oportuno, qué datos, qué cosas se nos van aportando desde la investigación, desde las referencias conceptuales y desde los marcos teóricos que deberíamos tener en cuenta si queremos crear escenarios de calidad. Después plantearé
algunos de los elementos que desde mi punto de vista son las verdaderas variables críticas, que si nosotros queremos hacer escenarios virtuales de calidad para nuestros estudiantes y para que aprendan una serie de objetivos y adquieran una serie de competencias, a qué tenemos que prestarle atención. Y voy a finalizar pues con una referencia que yo creo que pueden ser importantes. Yo creo que en el campo del e-learning, formación virtual, teleformación, el nombre que ustedes deseen darle, pues nos encontramos que esto tiene muchas posibilidades y que tiene muchas ventajas, ¿no? Romper las barreras del espacio y el tiempo, ofrecer una formación multimedia a los estudiantes, utilizar muchas herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, etcétera, 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 etcétera. Pero también hay, como decía un disco que se llamaba de los Pink Floyd, La cara oculta de la luna, también hay una realidad. Y es que muchas veces hay un número elevado de fracasos, muchas veces las experiencias que se han hecho no son tan exitosas, muchas veces uno dice el número de egresados que tiene esa formación virtual, pero no dice cuál es el número de ingresados que tiene esa formación virtual. Y yo creo que si eso tiene muchas posibilidades, si tiene muchas ventajas, ¿por qué puede ocurrir esa disontonía entre muchas posibilidades y algunas veces muchos elevados fracasos? Y yo creo que hay una serie de preguntas o una serie de respuestas que nos pueden dar algunas pistas. Una es que nos hemos olvidado de lo que de verdad son las variables críticas en la formación. Yo lo apunto ahí porque después específicamente, como le he dicho anteriormente, me voy a centrar en ello. Otra es que nos hemos centrado demasiado en la tecnología. Yo coincido completamente con lo que ha dicho Germán de la conectividad, e incluso ayer en la cena yo decía de cómo en una conferencia ya había dicho, parafraseando un poco el principio de Arquímedes, de darme un punto y mover el mundo. Yo en una conferencia dije, darme conectividad y mover el mundo. Porque creo que una de las cosas verdaderamente importantes es la conectividad. Pero creo que cuando nos estamos metiendo en el ámbito de la formación virtual, nos hemos centrado demasiado en la tecnología. Y como yo he dicho muchas veces, las tecnologías son solamente cacharros y punto. No son la panacea que van a resolver los problemas educativos, no es la variable crítica que va a hacer que un escenario de formación virtual, desde mi punto de vista, funcione. Evidentemente hay que tener tecnología, pero desde mi punto de vista tenemos que prestarle atención a otro tipo de cosas. Y después nos hemos metido en la formación virtual, pero estamos haciendo con ella lo mismo que en un momento determinado hacíamos con la formación presencial. Y esto lo único que ha servido muchas veces para pasar de una universidad de la fotocopia a una universidad de la impresora. Pensamos que el simple hecho de que yo suba un documento en formato PDF, HTML, en lo que ustedes quieran y que el alumno se lo baje y yo siga pidiéndolo que me lo repita y en función del grado de semejanza así va a venir la calificación, es que yo estoy haciendo e-learning, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo único que estoy haciendo ahí es simplemente utilizar un mecanismo diferente de darle la información a los alumnos cuando anteriormente se la daba en fotocopia. Hemos cambiado la tecnología, pero no hemos cambiado la metodología. Hemos metido muchos cacharros en el aula, pero seguimos haciendo y pensando que esa escuela es la escuela de siempre y no nos damos cuenta que, nos guste o no nos guste, el escenario nuevo es el de la sociedad del conocimiento. Y digo, nos guste o no nos guste porque no hay marcha para atrás. No podemos hacer esfuerzos desde mi punto de vista en formar a ciudadanos y a ciudadanas para una sociedad postindustrial porque simplemente ellos y ellas no van a vivir en la misma. Creo que otro error ha sido todo lo referido a la formación del profesorado. Y es una situación verdaderamente complicada, porque las nuevas tecnologías, la formación virtual,
las nuevas escenografías de comunicación que se nos presentan van a requerir que el profesorado, los profesores, nosotros y nosotras, realicemos funciones completamente diferentes al de la escuela postindustrial. Ni mejor ni peores, sino simplemente distintos porque el escenario y nuestros estudiantes han variado. Hay un dicho que se dice muchas veces por ahí que yo no lo comparto, que dice que si un cirujano del siglo XIX se mete en un quirófano del siglo XXI, no podría hacer nada. Pero que en cambio un docente del siglo XIX, si se mete en nuestras aulas, podría hacer algo. No, yo creo que lo único que podría hacer es el ridículo. ¿Por qué? Porque nos han variado los alumnos tienen otras características cognitivas a las que teníamos nosotros. 2, porque han variado los contenidos. 3, porque ha variado la filosofía, de objetivos hemos pasado al desarrollo de competencias. Y 4, porque han variado las tecnologías con las cuales nosotros nos podemos desenvolver. Creo que también faltan buenos materiales de enseñanza. Hacer una formación virtual no es que yo agarre el libro de texto, lo pase a PDF y lo suba a la red. Es pensar que esa red, esa herramienta, tiene nuevas posibilidades y por tanto yo tengo que aplicar nuevos principios de diseñar los materiales didácticos. Y tengo también que pensar en nuevas metodologías en las cuales yo puedo trabajar con mis estudiantes. Y después, ojo, cambiar exclusivamente una única variable, que es incorporar tecnología, y no cambiar el resto de variables organizativas, es simplemente ir al fracaso. Los cambios deben ser totalmente sistémicos. No vale con pensar que yo estoy haciendo una universidad de la sociedad del conocimiento porque yo he metido muchos cacharros o porque el ancho de banda lo he ampliado. Hay que pensar, si quiero construir una universidad virtual, también tendré que cambiar las estructuras organizativas. Yo creo que los profesores que nos desenvolvemos ahora vivimos muchas veces en una fuerte paranoia. Tenemos alumnos que son del siglo XXI, nosotros somos del siglo XX y las estructuras organizativas de nuestras universidades del siglo XIX. Y en ese escenario muchas veces nos puede ser muy complicado ser resultado y funcionar. Miren ustedes, yo creo que el e-learning, la formación virtual, ha pasado por una serie por una evolución, ¿no? Y evidentemente eso no significa, desde mi punto de vista, cada cambio supone una mejor transformación y un avance conceptual respecto al anterior. Pero sí creo que siguen cohabitando todas. Ha habido un primer momento donde el enfoque era puramente tecnológico. Necesitábamos un gran ancho de banda y a ver qué tipo de plataforma podría ser mejor. Y el debate es si la plataforma era privativa o era de software libre. Después la realidad es que eso de la plataforma da igual. Lo que es importante es que en un momento determinado, ¿qué hago yo dentro de esa plataforma? Es el clásico discurso que algunas veces se ha dicho que si yo utilizo Moodle es una plataforma constructivista. No, yo puedo hacer una formación bancaria utilizando el planteamiento de Freire con una plataforma Moodle o con una plataforma de Blackboard o con la que sea. Depende de la metodología y depende de lo que yo soy capaz de hacer en ese escenario nuevo virtual. Que yo lo apunto. Yo no creo que la educación virtual sea peor que la presencial o que la presencial sea mejor que la educación, digamos, a distancia. Una educación a distancia puede ser tan de calidad como la presencial y una presencial puede ser tan absolutamente mala como puede ser la virtual. Depende de qué hago yo con mis estudiantes en ese nuevo salón de clase que no está en unos muros específicos, sino que se ubica en eso que se denomina el ciberespacio. Después pegamos un salto y pasamos a una etapa de que el contenido era el rey. Había que tener buenos contenidos y había que saberlos diseñar de una forma correcta. Pero esa etapa no es suficiente. Ha habido otra etapa, que es una etapa más metodológica. ¿Qué hago yo
con esos contenidos y con mis estudiantes? ¿Cómo puedo movilizar una metodología puramente colaborativa? ¿O en qué medida yo soy capaz de aplicar metodologías como el estudio de caso o el método de proyecto o los círculos de aprendizaje dentro de esa escenografía virtual? Después hemos pasado a eso que es el análisis sistémico, en el sentido de asumir que cambiar una variable no significa cambiar nada y que los problemas educativos, sean virtuales, sean analógicos, sean presenciales o sean a distancia, debemos percibirlos como problemas de globalidad y debemos incidir en qué puede hacer el estudiante, debemos incidir en qué metodologías nosotros podemos y, ojo, en cómo cambiamos los instrumentos y las formas de evaluación que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Porque si queremos crear escenografía de formación flexible, pero seguimos evaluando con metodologías exclusivamente centradas en productos, evidentemente no hemos cambiado nada. Habrá que buscar nuevas formas de evaluación más auténticas, nuevas formas centradas en lo que puede ser la evaluación mediante portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos pues con todo eso de la aplicación de la filosofía de la web 2.0 en eso que se empieza a denominar como e-learning 2.0, en eso que se empieza a denominar como educación 2.0 o lo que ustedes deseen. Yo esto lo apunto aquí, aunque después voy a ser un poco contradictorio y yo mismo lo voy a criticar. En cierta medida el e-learning 2.0 ha sido planteado por algunas personas como la simple unificación de dos tecnologías. Lo que podrían ser el e-learning 1.0 apoyado en los LMS tradicionales, plataformas de teleformación, etcétera, 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 más el sumatorio de todas las posibilidades que nos permiten las herramientas de la web 2.0, que facilita que la persona se convierta no solamente en un receptor de información, sino que permite que el estudiante pueda construir información, pueda construir contenido, se convierta en cierta medida en lo que estaba hablando anteriormente Germán, nos convirtamos no solamente en lectores, sino también en en autores de contenido. Pero, como yo digo, después lo criticaré, porque desde mi punto de vista el e-learning 2.0 tiene que suponer también no el mero hecho de sumatorio de tecnología, sino fundamentalmente lo que sería el cambio de actitud de qué es lo que nosotros tenemos que hacer como docentes y el cambio de actitud de cómo el alumno tiene que enfrentarse en los procesos de enseñanza, de aprendizaje en una sociedad del conocimiento. Realizar esta introducción, que puede quedar hasta bonita, también ustedes pueden empezar a pensar, bien, pero para esto me parece que no lo habrán traído a usted solamente aquí, sino también para decirnos, bueno, si nosotros en un momento determinado queremos hacer cosas, queremos nuestras universidades que incorporen estas nuevas estrategias que parece ser que son las que van a funcionar en esa sociedad del conocimiento, digan usted algo de cosas que en un momento determinado sería bueno considerar para no estar constantemente, como decimos en mi país, intentando redescubrir el Mediterráneo. Y lo que en un momento determinado, algunos estudios, lo que en un momento determinado, algunas investigaciones, o lo que en un momento determinado, análisis de buenas prácticas, que nos van indicando de qué cosas sería conveniente no hacer para no caer en errores, en los mismos errores, o replantear lo que en un momento determinado pues vamos llevando a cabo. Y yo creo que si nosotros agarramos pues lo que serían todas esas investigaciones, esos metaanálisis y esos estudios teóricos, pues una de las pistas que nos dicen de cuáles pueden ser escenografías virtuales de calidad para la formación virtual es aquellas que estimulan el contacto entre el profesor y el estudiante. Ojo, un error que muchas veces
cometemos, o dos errores que muchas veces cometemos desde mi punto de vista. Uno es pensar que el aprendizaje no se produce si el profesor o la profesora no están frente al estudiante. Eso es erróneo. Entre otros motivos, porque en esa sociedad del conocimiento muchas de las informaciones, muchas de las competencias y muchos de los conocimientos los adquirimos a través del aprendizaje informal. No solamente a través de los aprendizajes puramente formales. Pero lo que sí hay una cosa, y ojo, hay dos cosas que tenemos que cambiar. Una es la distancia física y otra es la distancia cognitiva. Yo puedo estar muy cerca de mis estudiantes y tener menos relación con el estudiante que con, por ejemplo, con estudiantes que puedan estar conmigo en la Universidad de Bucaramanga, en Colombia, que estoy llevando una serie de cosas, o aquí con algunos estudiantes de universidades como UNAPE o la UNFU y demás. Es decir, cuidado que la distancia física no es la que marca el aprendizaje, sino la que marca el aprendizaje es la distancia cognitiva que pueda haber entre el estudiante y el profesor. Y las tecnologías de la información y las tecnologías de la web 2.0 facilitan sin ningún problema que pueda haber interacción sincrónica y que pueda haber interacción no sincrónica. Bueno, pues aquellos escenarios donde se daba una alta interacción entre el profesor y el estudiante eran considerados por los estudiantes como escenarios satisfactorios y como escenarios de calidad. O dicho de otra forma, los estudiantes valoran verdaderamente de forma positiva que haya una metodología por parte del profesor completamente diferente a yo te subo un documento, tú te lo bajas, tú te lo lees y tú me lo repites por algún tipo de instrumento de evaluación que yo en un momento determinado planteé. Otra de las cuestiones es que cuando en un momento determinado el profesor o la profesora ponía en funcionamiento estrategias de aprendizaje activo, y para mí una de las variables críticas, y ya se la apunto, que hace que podamos convertir escenarios virtuales en calidad, son las actividades que hacen los estudiantes. O dicho de otra forma, sobre la información que yo le aporto, ¿qué hace el alumno para que esa información la convierta en elemento conceptual y lo incorpore a su estructura cognitiva y modifique la estructura cognitiva previa que tenía a ese proceso de formación, que al fin y al cabo de eso trata el aprendizaje, es modificar estructuras de aprendizaje en los estudiantes. Eso de convertir en aprendizaje activo lo podemos hacer perfectamente dentro de la red, utilizando métodos de proyecto, casas de terceros, círculos de aprendizaje, estudios de casos, análisis de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. El que haya una pantalla no significa para nada que tenga que ser solamente una situación de formación totalmente plana y totalmente unidireccional de traslado de información. Otra de las cuestiones que creo que es verdad que han sido exitosas es cuando yo aplico la metodología del aprendizaje colaborativo y cooperativo. Ojo, pero para aplicar la estrategia o metodología de aprendizaje cooperativo en la red, requiere también que se den cambios organizativos y estructurales por parte de la universidad. Si yo tengo 100 estudiantes dentro de mi entorno de teleformación, yo no puedo realizar estrategias de aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque tampoco lo puedo hacer con 100 estudiantes en una metodología presencial. De ahí lo que yo anteriormente les decía, cambiar una única variable y no cambiar estructuras organizativas y no cambiar estructuras metodológicas no sea cambiar nada en la universidad. Es simplemente incorporar cacharros, incorporar tecnología. Y ojo, y esto del aprendizaje cooperativo también es bueno que nosotros los profesores y las profesoras lo asumamos. Los profesores y sobre todo los que somos de universidad tenemos pasión por el conocimiento pero no queremos conocer a nadie.
Tenemos nuestro PowerPoint del ADN y la mitosis, parece como el Señor de los Anillos, mi tesoro, ¿no? Y no lo quiero compartir con el compañero. Eso es un verdadero error. Una sociedad del conocimiento funciona gracias al intercambio de información y gracias a la colaboración. Si en un momento determinado un grupo de profesores y de profesoras diseñan una materia de forma conjunta, ganan todos tiempo. ¿Por qué? Yo negaré esto que lo he dicho públicamente. Trabajar en línea y trabajar en formación virtual requiere más trabajo inicialmente para el docente. Negaré públicamente que lo he dicho. Por tanto, si esto requiere más esfuerzo inicialmente para el profesor, para ponerse al día, para diseñar materiales, si en un momento determinado lo hacemos de forma conjunta, nosotros mismos nos vamos a ahorrar esfuerzo. Pero ojo, no es que vamos a ahorrar esfuerzo, es que vamos a diseñar materiales de más calidad y más adaptados a los estudiantes. Nosotros el grupo que yo dirijo, cuando diseñamos la asignatura, nos repartimos diferentes temas. Después cada uno, cuando lo da con su grupo, le da su matiz, le da su orientación y le da la percepción. Pero en cuanto al diseño de material, nos hemos ahorrado tiempo y, si ustedes quieren, esfuerzo, y si ustedes quieren, también dinero. Y también aquellas experiencias donde el alumno recibe una retroalimentación rápida por parte del profesor han sido valoradas exitosamente. En algún momento alguien dice que son 24 horas, otras 48, yo no voy a entrar en ese discurso. Lo que sí es cierto que hay que poner en la guía del estudiante un tiempo de compromiso en el cual el profesor se compromete a responder, ojo, y el alumno a esperar. No ese alumno que te ha mandado un correo y a la hora te dice, es que no me ha contestado usted. Y tú dices, normal. No sé si es 24, son 48, son 36. Lo que sí es cierto es determinar unas reglas del juego que puedan ser, digamos, asumidas y respetadas por todos. Y evidentemente hacer materiales de enseñanza que puedan respetar la diversidad de inteligencia de las personas. Toda esa teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y demás. ¿Por qué? Pues porque las personas no procesamos toda la información. De ahí también, y yo lo apunto, cuando uno diseña materiales para la red, sería interesante que pueda intentar utilizar materiales en diferentes tipos de soporte, o si ustedes quieren, sean construidos a través de diferentes sistemas simbólicos. Soporte de clics de vídeo, podcast de audio, materiales impresos, simuladores, realidad aumentada, como estaba diciendo Germán, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, por encima, por abajo, arriba, al lado, como ustedes quieran verlo, dentro de ese concepto de inteligencias múltiples, lo que también hay una predisposición en función del tipo de inteligencia de la persona a interaccionar mejor con un tipo de material que con otro tipo de material. De las pocas cosas que vamos sabiendo es que las tecnologías no solamente nos aportan información, sino que a través de su sistema simbólico modifican nuestras formas de procesar y nuestras formas de analizar y de comprender el mundo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa definición que muchas veces utilizamos de forma muy simple, que es la diferencia entre nativos y emigrantes digitales. Ni creo que nosotros somos tan extranjeros, ni ellos son tan oriundos. Entre otras cosas porque si ustedes se dan cuenta, los grandes desarrollos tecnológicos los estamos haciendo personas con cierta edad. Vamos a dejarlo ahí. Luego, eso lo que significa es que, ojo, porque les pongo de una investigación que nosotros hicimos sobre el e-learning, el uso del e-learning en las universidades públicas andaluzas. Nosotros le preguntamos a profesores de buenas prácticas qué es lo que pensaban de aquello y cómo les había ido y cómo diseñaban los materiales. Y una de las cosas que nos decían es que inicialmente se habían equivocado porque pensaban que los alumnos eran muy competentes tecnológicamente. Un alumno puede ser muy competente manejando un celular, pero no es eso, es cómo yo esa tecnología
me siento competente, tengo las habilidades de las que hablaba Germán para saber incorporarlas a resolver problemas educativos. Lo que sí es cierto que hay no es una brecha digital, pero sí una brecha cerebral. Y me explico. Nosotros hemos aprendido con determinados sistemas simbólicos, por ejemplo, el libro de texto. El libro de texto tiene una estructura determinada lineal. Unas personas que han sido sometidas aprendiendo con videojuegos, aprendiendo con medios interactivos, con la televisión y demás, tienen una inteligencia más hipertextual, tienen un procesamiento no tan alineal, de ahí que muchas veces digamos, es que los alumnos me cuesta trabajo mantenerlos una hora atentos. No es que me cueste trabajo, es que la velocidad de cambio con la que están haciendo, la capacidad de desarrollo de multitarea que tienen, evidentemente son diferentes a los nuestros. ¿Pero por qué? Porque las tecnologías construyen y modifican nuestra forma de analizar y de procesar la información. Hay otro tipo de cosas, y es que cuando un profesor, un tutor, una tutora, tiene en esos escenarios virtuales una actividad más reactiva, les llama la atención los alumnos, no me participas en el foro, te pasa algo. Esos profesores son muy bien considerados por los estudiantes y esas experiencias son muy válidas. O dicho de otra forma, y me voy otra vez a lo nuevo, al principio, lo interesante es crear escenografías virtuales, interactivas y participativas. No porque yo suba un documento estoy haciendo e-learning, estoy simplemente utilizando, y lo repito, un mecanismo diferente de distribución de la información. Como de esto voy a hablar después, lo dejo ahí. Yo creo que tenemos que cambiar y redefinir nuestros roles. Y ojo, siempre lo hemos hecho a lo largo de la historia de la educación. Cuando surgió el libro de texto, cambiamos nuestros roles. En su momento determinado, en la Edad Media, de la que en su momento Germán apuntaba, las buenas y las malas universidades se separaban porque dejaban o no utilizar los libros de texto. Las malas eran los que los utilizaban. Una de las últimas universidades europeas que dio la venia a utilizar los libros de texto fue la Sorbona. No creo que nadie pueda ponerla en duda como universidad de calidad. Hoy en día nos podríamos preguntar qué haríamos sin el libro de texto. Y incluso algunos profesores no sabrían o no sabríamos qué hacer, y me meto yo también, para que no sea una crítica. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que cambiar. Yo no creo que ninguna tecnología vaya a sustituir a un profesor o a una profesora. Si hay que sustituir alguna concreta, lo hacemos rápido y no perdemos el tiempo. Todos hemos tenido experiencias negativas con profesores a lo largo de nuestros estudios. Lo que sí van a hacer las tecnologías es que tengamos que cambiar las funciones que en un momento determinado hacen. Por ejemplo, si en una sociedad postindustrial el rol de transmisor de información era clave, porque la información era estable y porque no había muchas formas de distribuirla, en una sociedad del conocimiento, en una sociedad donde, como diría Bauman, totalmente de tiempos líquidos, evidentemente nuestra función no puede ser esa. La información estará en otro sitio, pero no solo transmitirlo. Y creo que también, como les he dicho, se necesita una nueva forma de estructurar los contenidos. Y aquellos profesores que utilizaban con los alumnos materiales pensados y estructurados desde un punto de vista sintáctico y semántico, adaptados a las características y a las posibilidades que nos ofrece el medio, eran considerados y daban experiencias exitosas con un alto nivel de satisfacción en los estudiantes y además que eran significativas. Y también cuando nosotros creamos una metodología que permita que el estudiante reflexione sobre su propia práctica, reflexione sobre lo que está haciendo, eran también vistos como experiencias educativas de alta calidad. Ojo, la reflexión y la metarreflexión es una variable crítica para el aprendizaje, sobre todo cuando estamos hablando de personas adultas, que son las personas con las que nosotros trabajamos en nuestros escenarios de formación, digamos, totalmente universitaria. Y otra de las variables que se presentaban como una variable totalmente crítica era la planificación. El que
muchas veces creemos que como estamos trabajando en el ciberespacio, pues que eso no requiere planificación. No, estamos haciendo una acción docente, estamos preparando acciones formativas para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso requiere diseño, requiere ejecución y requiere también evaluación. Aunque para ponerlo en funcionamiento utilicemos tecnologías diferentes a la que podría ser la tecnología puramente presencial. Y eran también vistos como escenario, como experiencias satisfactorias, aquellas en las cuales el profesor y la profesora utilizaban la diversidad de herramientas de comunicación que la red permite, propias de la plataforma, chat, lista de distribución, foro, correo electrónico o de la web 2.0, blog, wiki, etcétera, etcétera, etcétera. Y como anteriormente les dije, cuidado, si estamos trabajando con unas estrategias, con una filosofía completamente diferente, donde ya no es adquirir objetivos de información, sino adquirir competencias y capacidades, si ya estamos trabajando en escenarios flexibles, lo que no tiene sentido es después utilizar estrategias puras de evaluación que solamente recojan dominio memorístico de información por parte de los estudiantes. Tendremos que trabajar con otras formas de evaluación. Evaluación auténtica, evaluación iluminativa, portfolio, el nombre que ustedes quieran dar. Y como ya lo he comentado, lo dejo ahí. Aquellas experiencias donde también el resto, las variables organizativas, también se habían modificado y se habían adaptado a esta nueva metodología y estrategia, pues evidentemente eran mucho más significativas. Y como les he dicho, todo el tema de la geoactividad, donde lo que el profesor ponía en funcionamiento, que el estudiante hiciera cosas para demostrar que había adquirido esas competencias y demás. Actividades que van desde que pueda analizar un documento, desde que pueda visitar un sitio web, desde que pueda resolver un estudio de caso, de que pueda utilizar el método de proyecto, desde que construya una wiki para llegar a unos acuerdos consensuados sobre determinados tipos de definiciones, desde que incluso pueda construir un vídeo y ese vídeo pueda subirlo a YouTube y verlo sobre un determinado parcela de contenido y demás. Yo anteriormente les he hablado de cuáles son las variables críticas. Yo creo que de este esquema se suponen varias cosas. Hemos pensado demasiado que esta era la variable crítica, el entorno tecnológico. Yo creo que nosotros como educadores y educadoras no tenemos que perder el tiempo, nos lo tienen que dar. Y cuanto más potente, mejor. Y la plataforma, cuanto más amigable, mejor. Y ojo, las tecnologías que disponemos nosotros para hacer acciones de enseñanza son muchas veces más fáciles de manejar que tecnologías domésticas. Piensen ustedes toda la accesibilidad de lo que ha cambiado la tecnología. Les pongo un ejemplo. Acuérdense de trabajar con el WordStar como procesador de texto, que había que darle a esto, a la otra letra y con el codo para poner subrayas. ¿Vale? Control KW. Bueno, las tecnologías cada vez, afortunadamente, son más amigables y son más accesibles para nosotros. Yo creo que si queremos crear escenarios de calidad en formación virtual, tenemos que empezar a centrarnos en el resto de variables. ¿Cómo estructuro yo los contenidos que en un momento determinado pongo ahí? Las universidades tienen una gran posibilidad cuando incorporan la formación virtual, y es la siguiente. Les voy a poner un ejemplo tonto de una investigación realizada en su momento. Se intentó comparar quiénes aprendían más, que si aprendía una persona más con un programa de televisión o el profesor con el libro de texto. Investigación que es perversa, porque la hora de televisión vale más barata que la hora de profesor. Aprendían más con la televisión en esa investigación. Ustedes dijeron, ¿cómo? Muy simple.
el profesor seguía haciendo las cosas mismas con el libro de texto de siempre, y cuando se diseñó el currículum para el programa de televisión, lo que se hizo fue un rediseño, un replanteamiento de lo que de verdad era importante para que los alumnos aprendieran y adquirieran. Se estaban comparando cosas diferentes. Uno, lo que siempre se hacía, y otro no era la televisión, era un rediseño curricular. Esto pasa cuando nosotros por primera vez nos podemos meter en el e-learning. Es que podemos pensar si lo que de verdad le estamos transmitiendo a nuestros alumnos tiene sentido. Si de verdad lo que le transmitimos a nuestros alumnos son los núcleos semánticos de contenido para esa formación o para esas necesidades de esa sociedad del conocimiento. Y perder esa oportunidad yo creo que es verdaderamente absurdo, ¿no? Ver también, bueno, y nosotros como profesores y como estudiantes, como profesores y también los estudiantes, ¿el rol en este escenario virtual tiene que ser el mismo o tiene que ser diferente? Y sin lugar a dudas, lo que en su momento determinado hagamos ahí va a cambiar. O, por ejemplo, ¿qué tipo de metodologías yo utilizo? O, por ejemplo, ¿cómo yo manejo las diferentes herramientas de comunicación que esa red me permite? ¿Cómo puedo utilizar los podcasts? ¿Cómo puedo utilizar una videoconferencia para establecer contactos? Etcétera, etcétera. O todo el apartado que yo les he dicho de las actividades y demás. O cómo tendré que replantearme ese modelo de evaluación. Yo creo que esas son las variables críticas. No tanto el elemento puramente de la reflexión tecnológica, que nos la tienen que dar los servicios de informática de las universidades, las personas que trabajen en eso, y nosotros como docentes lo que tendremos que plantearnos, ¿qué hace en este tipo de variables? ¿Cómo evaluamos a nuestros estudiantes en ese escenario de formación virtual? Y para esa nueva filosofía de adquisición de competencias, yo como profesor, ¿cómo me voy a desenvolver ahí? ¿Qué le voy a pedir al estudiante que haga? Etcétera, etcétera. Y en ese caso yo creo que uno de los errores que hemos cometido es que entre esto y esto hemos hecho lo mismo. Yo me pongo aquí y aquí la única cosa que hago es que me he puesto detrás de la pantalla, que no me ve, incluso si pasa algo no me va a pegar el estudiante. Pero hemos reproducido lo mismo, la misma educación bancaria que hacíamos en las aulas presenciales, lo hemos reproducido en las aulas y demás. Hemos agarrado nuestros libros de texto y los hemos metido allí. Puro y duro, sin pensar si esa nueva escenografía nos permite hacer cosas diferentes, sin pensar si esos contenidos eran absolutamente válidos o no. Los hemos llevado, les hemos puesto colorines, les hemos puesto algún clip de vídeo para que aquello más o menos sea más bonito y punto. Nos hemos olvidado que hoy en día los profesores y las profesoras vamos a trabajar en un verdadero escenario de formación virtual. No solamente vamos a trabajar con lo que en su momento determinado serían plataformas de LMS, sino no tenemos que olvidarnos todas las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales como elementos de formación puramente virtual. Hay incluso investigaciones de cómo determinadas redes sociales como Facebook han llegado a sustituir a lo que en su momento determinado eran las plataformas de LMS. O cómo en un momento determinado cada alumno va a ir construyendo lo que se llama su entorno personal de aprendizaje. Y cómo ese entorno personal de aprendizaje va a acompañar al alumno y va a ser necesario en función de una de las características básicas de la sociedad del conocimiento, que es aprender a aprender. Yo creo que sentirse formado en la sociedad del conocimiento es simplemente estar muerto. La sociedad del conocimiento es tan dinámica, requiere tal grado de formación, está exigiendo tal grado de dinamismo y de transformación, que tenemos que crear estudiantes que tengan esa capacidad de transformarse, adaptarse y vivir en ese momento de la teoría del caos, donde todo cambia, todo fluye y no sabemos si el tsunami nos viene por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo. Y evidentemente, pues con todo tipo de repositorios de objetos de aprendizaje y todas las nuevas herramientas
que pueden ser de la web 2.0. Pero yo creo que una de las transformaciones más necesarias van a ser el que pasemos de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. Y me explico. Nosotros estamos ahí porque hay estudiantes. Si no tenemos estudiantes, los profesores universitarios podríamos ser investigadores, pero nunca docentes. Lo verdaderamente importante del proceso formativo no somos nosotros, sino son los estudiantes. Hasta ahora el sistema educativo ha girado mucho al profesor, evidentemente no con tantas posibilidades. Y además, por ejemplo, en mi país cada vez nos piden hacer más cosas y con menos sueldo, ¿vale? Pero evidentemente, sí, por lo que veo, los problemas son globalizados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la importancia en el acto formativo no la tiene que tener el profesor, sino la tiene que tener el estudiante. Y nuestra función, y ya apunto uno de los roles que desde mi punto de vista son claves para el profesor, nuestra función es la de diseñar situaciones mediadas de aprendizaje. Yo creo que ese es uno de los roles claves que vamos a tener que desempeñar. Se trata de cómo, movilizando las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición, somos capaces de crear una escenografía de comunicación para que nuestros estudiantes aprendan. No que nosotros transmitamos, sino que nosotros diseñamos situaciones donde nos podemos apoyar en todas las herramientas y en todas las tecnologías que nos permite esa web 2.0, etcétera. Pero eso requiere, y aquí es donde yo empiezo ya con eso que yo le llamaba del e-learning 2.0, requiere no solamente sumar tecnología. Si sumamos tecnología y metemos más cacharros, pasará como ha pasado con muchas renovaciones tecnológicas que se ha hecho en la escuela, y siempre hablo de mi país. La incorporación del vídeo ha servido para que algún político de turno le dé la mano a algún director dándole una cámara de vídeo. Se acabó. O la incorporación de muchas aulas de cómputo ha servido para lo mismo. Alguien le daba la mano, salía en la foto, pero aquello no transformaba el sistema educativo. Solamente hay dos tecnologías, desde mi punto de vista, que han cambiado y que pueden, una la ha cambiado y otra puede cambiarla, lo que es la práctica educativa. Una fue el libro de texto y otra es Internet. El resto, el sistema las ha fagocitado. Y yo creo que eso pasa porque tenemos que cambiar y ver eso. Y ojo, también, vuelvo a decirlo, tendremos que cambiar nosotros y tendrán que cambiar los estudiantes, porque ya lo apunto. Una escuela de la sociedad postindustrial es la más fácil para el estudiante, porque yo te mando unos documentos, tú me los repites a mí, y en función del grado de concordancia va a venir tu calificación. Pero si yo te pido que me hagas preguntas divergentes, si yo te pido que me resuelvas un estudio de caso, si yo te pido, ya el alumno puede empezar a decir, usted me está pidiendo demasiado y yo esto de las reglas del juego no las tengo tan claras. ¿Por qué? Porque la otra era muy simple. Si 2 más 2 son 4, yo tengo un 10. Si me pone un 5, bueno, un 7, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que se necesitan esos cambios. Y se necesita también pasar del diseño de contenidos al diseño de actividad. Es decir, no solamente la incorporación de la formación virtual tiene que ser una referencia a que yo ponga la información ahí y que la ponga además en diferentes soportes, sino también que piense que el alumno tiene que, para aprender, no solamente tiene que repetir, sino que el aprendizaje es cuando uno crea algo. Y todavía más en una famosa pirámide de la formación, cuando yo soy capaz de a un par explicarle lo que en un momento determinado yo sé y he aprendido. Y como les he dicho, para mí las actividades son un elemento clave que puede unificar perfectamente lo que podría ser esas dos fases de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que sería la enseñanza y, lógicamente, el aprendizaje. Y en estas actividades no podemos olvidarnos todo lo que nos ofrece la web 2.0, que nos ofrece herramientas para que los alumnos busquen y localicen información, para que los alumnos comuniquen
a sus compañeros y también para que los alumnos reconstruyan, mezclen, remezclen, elaboren información y además información en diferentes tipos de soporte. Y herramientas que, bueno, no me voy a poner ahí, pero ahí tienen ustedes una galaxia de herramientas. Herramientas que les va a permitir hacer cosas en video, herramientas que les va a permitir hacer cosas en vídeo, herramientas que les va a permitir hacer cosas en soporte, vamos a llamarle, en sistema simbólico escrito, etcétera, etcétera. Y ojo, herramientas que son muy fáciles de manejar y herramientas que son gratuitas y de fácil incorporación a lo que sería la práctica educativa. El problema no está en la herramienta, sino el problema puede estar, por ejemplo, cómo yo en una forma determinada utilizo una wiki en un proceso formativo. O cómo yo, si quiero establecer, pues por ejemplo, quiero crear un blog, si el blog se convierte solamente en que aquello que cada uno opina, no, sino como un blog, si quiero hacer un blog colaborativo con mis estudiantes, qué tipo de estrategia y metodología pues yo tengo que aplicar. Y yo les decía lo de las actividades. Bueno, pues fíjense ustedes, la única limitación a hacer actividades en la red es la creatividad del docente. No hay otra. Los escenarios virtuales nos permiten hacer todo lo que en un momento determinado queramos hacer. La única limitación es la limitación que nosotros podamos tener, uno, por nuestra inseguridad, y dos, por nuestra falta de formación conceptual, o mejor dicho, metodológica didáctica. Pero de la red no es. Yo puedo hacer escenarios colaborativos, puedo hacer trabajos grupales, puedo hacer trabajos individuales, puedo hacer que creen documentos en soporte impreso, puedo hacer que creen documentos en soportes audiovisuales, puedo hacer que hagan en investigación en acción, por ejemplo, a través de entrevistas mediante podcast, que lo suba y demás. Y como bien decía Germán anteriormente, las tablets, los dispositivos móviles se van a convertir en un verdadero aliado potentoso, digamos, en los escenarios de formación. Y eso nos lleva a que nos replanteemos una serie de cambios. Uno es pasar de que el alumno sea solamente un receptor pasivo a lo que anteriormente le decía, que el alumno sea un desarrollador y sea un agente totalmente activo. Y esa es función nuestra. ¿Cómo hacemos que el alumno sepa que no tiene que reproducir, sino que tiene que construir? Y la reconstrucción no es solamente sacar una idea nueva, sino también es a través de combinaciones saber crear productos en formas diferentes. Pasar de la recepción pasiva a la interactividad, pasar de elementos de productos a elementos de procesos, y cómo lo importante muchas veces no es haber llegado al sitio, sino cómo en el viaje hemos aprendido, y cómo en ese proceso en el cual se pone en funcionamiento el aprendizaje uno consigue cosas. Pasar de elementos de evaluación totalmente sumativa a elementos de evaluación auténtica, y pasar de elementos individuales a la creación de comunidades virtuales de aprendizaje, a la creación de comunidades de práctica, o si ustedes quieren también a la creación de redes sociales de interacción y demás. Esto voy a ser muy rápido porque por la tarde va a haber un taller y demás. Nosotros, en cuanto a los contenidos, lo que creo es que ha habido siempre dos grandes formas de entender. Una perspectiva objetivista y una perspectiva, vamos a llamarlo más cognitivista y demás, ¿no? Nosotros, pues, somos más eclécticos. ¿Por qué? Porque pensamos que todo depende. Para algunos objetivos, muchas veces, en un momento determinado, un modelo de diseño de materiales objetivistas me puede ser válido, y a lo mejor un modelo más cognitivista pues puede ser interesante. Yo creo que no hay que limitarse, o como muchas veces empezamos. Yo cuando empezaba los estudios, pues en mi facultad todos eran psicólogos psicoanalistas, después todos fueron conductistas, después todos cognitivistas, ahora todos son conectivistas. Bueno,
todo depende, como dice la canción de Jarabe de Palo. O sea, yo creo que de las cosas que vamos sabiendo es que no hay una única respuesta universal a los problemas y a los planteamientos educativos. Bueno, esto me lo voy a pasar porque creo que por cuestión de tiempo. Y ya a manera de síntesis y tratando parte del profesor. Bueno, yo creo, si uno quiere en un momento determinado hacer escenarios de formación virtual, lo primero y condición sine qua non es que haya contenidos de calidad. Y no caer en el error de lo que yo tengo antiguo, trasladarlo. Lo que yo tengo analógico, pasarlo a lo digital. No, la gran oportunidad que nos puede permitir esto es que podamos replantear y repensar el currículo. Y por tanto, de verdad, si lo que estamos haciendo responde a formar a unos alumnos con unas competencias y unas capacidades para la sociedad del conocimiento. Yo creo que la tutoría, el acompañamiento, ese asesoramiento por parte del docente es un elemento clave. Hacer e-learning, formación virtual, no es que yo te suba unos documentos y yo me olvide de ti. Es que yo te subo una información y yo, mediante el diálogo, mediante la interacción, mediante la evaluación, mediante la tutoría, voy a hacer que tú vayas construyendo el conocimiento y llegues a adquirir esas competencias. Intentar ver que tengo una serie de posibilidades, diferentes canales para comunicarme con los estudiantes, que me puedo comunicar de forma multidireccional y que no debo perder esas posibilidades. Utilizar, por ejemplo, un Facebook en clase simplemente como elemento de relación y de interacción entre los estudiantes puede ser una opción completamente válida, que no tiene por qué, digamos, sustituir al LMS. Y vuelvo a decirlo, si cambiamos la tecnología, cambiamos la metodología, pero no cambiamos las estructuras organizativas, el fracaso puede estar garantizado. O si ustedes quieren verlo de otra manera, el éxito va a ser más dificultoso. Y, evidentemente, hay que centrarse en las metodologías. ¿Qué es lo que yo hago con mis estudiantes para que esos estudiantes, con esos contenidos y con todo ese tipo de cuestiones, sean capaces de entender? Y ya para ir finalizando, y que dé un tiempo para que ustedes me hagan las preguntas que quieran, bueno, ¿qué pasa con el profesor y con el estudiante? Yo creo que con el profesor pasa lo que en un momento determinado tienen ustedes ahí. Tenemos que asumir nuevos roles, nuevas competencias, y les aviso, por el mismo dinero o tal vez por menos. Lo que sí es cierto es que de ser solamente consultores y transmisores de información, tendremos que empezar a ser diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje. Tendremos que desempeñar esa función de curadores de contenido, de seleccionar contenidos pertinentes, adaptados a las características de mis estudiantes. Tendremos que ser tutores, moderadores, orientadores y también, evidentemente, una de nuestras funciones clave, que es la de evaluación. Pero ese profesor, como transmisor de información, es un profesor que responde a un modelo de escuela de la sociedad postindustrial, no a un modelo de escuela de la sociedad del conocimiento. ¿Y qué pasa con el alumno? Pues el alumno va a tener que tener nuevas competencias y nuevas capacidades. El alumno va a tener que tener competencias como la capacidad de análisis, de síntesis, no de reproducción. Tendrá que tener capacidad de saber aplicar los conocimientos. Y como decía anteriormente Germán, resuelvan usted cosas que a mí me permitan ver que lo que usted en un momento determinado le hemos presentado y usted dice que ha interaccionado, le ha servido para resolver problemas, para crear cosas, etcétera, etcétera. Tendrá que saber resolver esos problemas. Tendrá que tener la capacidad de aprender. Yo creo que una de las competencias básicas del alumno de la sociedad del conocimiento es que tenga la capacidad de aprender, la capacidad de desaprender y la capacidad de reaprender, teniendo en cuenta lo dinámico de los contenidos y de la información en las cuales nos vamos a mover. Saber trabajar en equipo.
porque el trabajo en equipo cada vez va a ser más necesario y, como decía Germán, en equipos de personas que a lo mejor puede que incluso físicamente nunca lleguen a conocerse. Tendrá que tener la capacidad de saber organizarse el tiempo. En un modelo analógico donde yo tengo clases de matemáticas de 5 a 6 en el aula tal, me es fácil. En un modelo donde yo trabajo con todo eso, evidentemente, conocer del área de estudio, conocer de ese área, que muchas veces incluso se nos llega a olvidar. Pero claro, esto tiene una serie de problemas y una serie de desconcierto que nos deja algunas veces como diciendo, sí, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo voy? Yo creo que hay 3 dificultades mínimas que hay que empezar a plantearse. Una, insistir que el aprendizaje requiere esfuerzo cognitivo por parte de los estudiantes. El que yo mueva muchas veces el ratón, simplemente se produce una interacción entre el dedo y el codo. El aprendizaje es cuando la interacción se produce entre el dedo y mi estructura cognitiva. Yo puedo mover muchas páginas, puedo navegar mucho, puedo decir muchos hiperenlaces, pero ahí no está el aprendizaje. El aprendizaje es cuando esa información que hay ahí, yo la domino, la relaciono con la estructura cognitiva y la información que yo poseo. Ojo, y para eso es clave lo que hacemos nosotros como profesores y las actividades que en un momento determinado le ponemos. El alumno tiene que tener una competencia digital, el alumno y el profesor. El que yo sepa hacer muchas cosas, no, la competencia digital es una competencia básica de la ciudadanía, de la sociedad del conocimiento. El concepto de alfabetización en la sociedad del conocimiento no se limita a una alfabetización lectoescritora, sino también a saber crear y reproducir e interpretar mensajes por las diferentes herramientas y fuentes que nosotros tenemos a nuestra disposición, que nos pone a nuestra disposición esa sociedad. Y vuelvo a insistirlo, repensar, replantear, adaptar los materiales que en un momento determinado yo le voy a poner a los estudiantes. Y pensar que el libro de texto requiere una estructura de diseño de los materiales, que a lo mejor un vídeo didáctico que persigue la función de transmisor de información tiene que tener una estructura, pero que unos materiales de formación virtual pues tienen que tener. Y por supuesto se buscan profesores innovadores. Un profesor que tenga sus dudas de cómo comportarse aquí, mejor que siga con su otro planteamiento. Porque en el otro planteamiento seguro que lo va a hacer bien y a lo mejor en esto se le va a crear la predisposición, la actitud que el profesor tenga a cambiar, a innovar, va a ser una variable. Y ya una serie de cosas para finalizar. Una, cuidado, la innovación tecnológica no implica innovación didáctica. El que yo utilice muchos cacharros con mis alumnos no significa que estoy haciendo una enseñanza de calidad con mis estudiantes. La innovación didáctica es cuando yo creo nuevas escenografías para que los alumnos de forma individual, en interacción con los objetos de aprendizaje, en interacción conmigo y en interacción con sus otros pares, lleguen a aprender. Otra cuestión, yo no creo que los problemas de hoy sean problemas tecnológicos. Tenemos tecnologías que son fáciles de manejar y nos permiten hacer bastantes cosas. Yo creo que los problemas con que nos enfrentamos nosotros en el ámbito didáctico son de pensar qué es lo que queremos hacer, cómo hacerlo, para quién y demás, pero no tecnológico. Es un problema conceptual de que reflexionemos pues sobre eso, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para quién y por qué hacerlo. Y por último, ojo, desde mi punto de vista, la solución no viene por la tecnología, sino por la pedagogía.
La solución viene porque no solamente movamos tecnología, sino porque de verdad sepamos mover tecnología de una forma de calidad. Y ojo, moverla para que nuestros estudiantes aprendan, adquieran conocimiento y adquieran competencias. Muchas gracias por su paciencia. Ahí tienen ustedes la página de mi grupo de investigación, donde tienen la presentación y mi correo electrónico. Y ahora quedo a su disposición para las preguntas. Vamos ahora a la sección de preguntas, respuestas. Vamos, Leonida tiene aquí el micrófono. Creo que... Pascual Ramos, le hablo. Profesor Germán Escorcia y profesor Julio Cabero Almenara. Hay dos asuntos que considero pueden fusionarse en una pregunta. El primero es que por la experiencia observamos que los estudiantes adquieren muchas facilidades de definiciones, de conceptualizaciones. Pero en el momento de poner en práctica esas definiciones conceptualizadas, se le hace difícil extraer resultados que se puedan convertir en informaciones creíbles y fiables y confiables. Y lo otro es que las tecnologías nos están como manejando a nosotros y no nosotros manejándolas a ellas. Vamos a ver, en la primera pregunta, el estudiante aprende a sobrevivir en el sistema, lo mismo que usted aprendió y que yo aprendí. Si evidentemente nosotros lo que le estamos exigiendo al alumno para su calificación es que nos repita cosas, pues aprende las conceptualizaciones. En el momento que nosotros cambiemos la filosofía de evaluación, va a cambiar lo que el alumno hace. Y eso muchas veces ha sido culpa nuestra. Vamos, no nuestra, me refiero del sistema, que lo que le ha pedido no es que el alumno cree, sino que el alumno renueve. Ayer por la noche, en una cena absolutamente encantadora que pasamos, porque fue una cena absolutamente de conversación intelectual, empezamos a hablar del sistema educativo coreano, del sistema educativo finlandés y demás. Es que y todo el mundo está en el primero de PISA. Son sistemas donde no se le pide reproducir a los alumnos, sino crear cosas. Ojo, para crear hay que saber. O sea, el conocimiento no aparece por ciencia infusa. O sea, esa es la primera. El poder de las tecnologías tienen un elemento mágico. Ya en su momento determinado, Humberto Eco, en un libro tradicional, decía que había apocalípticos integrados. Los que están radicalmente en contra y radicalmente a favor. Yo creo que hay que establecer una tercera vía, que es la de los críticos. Las tecnologías son herramientas que nosotros debemos saber movilizar. Ojo, si no sabemos movilizarlas, si no tenemos una competencia digital, evidentemente nos van a manipular. El tema es una competencia digital para saber cómo en un momento determinado, alguien ha hecho eso. ¿Por qué en un momento determinado una persona que hace cine utiliza el picado o el contrapicado para representar al bueno o al malo? Porque da sensaciones cognitivas de engrandecimiento o empequeñez. Eso es alfabetización digital, aprendizaje del lenguaje digital. Yo creo que una de las cosas que es importante es que nos demos cuenta que, nos guste o no nos guste, esta sociedad del conocimiento gira en torno a las tecnologías de la información. Y tenemos que, por fuerza, saberlos manejarlas y que aprovecharlas. Y entonces las tecnologías posiblemente no nos manejarán, o mejor dicho, nos van a manejar un poquito menos de lo que nos hacen ahora. Porque siempre hay un currículum oculto detrás de cualquier tecnología. Ya lo había con el libro de texto. Piense usted, por ejemplo, la representación que se hacía de las mujeres en los libros de texto, que ya indicaba a lo mejor cierta querencia de a cuál debería ser el papel de la mujer en la sociedad. Y cómo los hombres representaban, salían como médicos, salían y muchas veces las mujeres salían en otro tipo de actividades profesionales.
Sí, profesor, me llamó la atención un comentario que usted hizo sobre una investigación que hicieron en la Universidad de Sevilla, en el contexto que usted estaba hablando de los inmigrantes digitales, los nativos digitales, donde decía que en la encuesta que hicieron a profesores, decían ellos que uno de los grandes errores que cometieron fue asumir que los estudiantes tenían toda la capacidad o todas las habilidades digitales para interactuar con esos materiales. ¿Hay alguna iniciativa o usted ha participado en alguna iniciativa para lograr que esos estudiantes estén al nivel que requieren a veces los materiales o la educación, o No. realmente no hay iniciativas hacia ese sentido? Hay bastantes iniciativas, ¿no? Y bastantes programas de capacitación. Ahora mismo, desde la propia Unión Europea, uno de los temas marcos es la capacitación de los estudiantes y demás. O sea, y hay bastante, por ejemplo, ya hay asignaturas de alfabetización en medias en el ámbito de los niveles no universitarios y ser considerado como una asignatura puramente transversal. Afortunadamente hay bastantes cosas. Entre usted en esa página web y donde pone biblioteca virtual va a haber una serie de libros, ¿no? Nosotros hicimos una serie de investigaciones para ver en realidad esa competencia digital de los alumnos. Ojo, investigaciones que no solamente hicimos en España, por ejemplo, también la hicimos aquí en Santo Domingo con alumnos de la Pucamaima o en el estado de Tamaulipas, donde ayer por la noche estábamos hablando, ¿no? Ahí tiene usted una buena fundamentación teórica de diferentes experiencias nacionales e internacionales. Y hay bastantes estándares de cuáles son las competencias digitales que un alumno debe ir adquiriendo en función del nivel educativo en el cual está. Mi pregunta, doctor, va encasillada bueno, nosotros le voy a hablar un preámbulo sobre la experiencia del ISFODOSU, el Instituto Superior de Formación Docente, donde yo soy encargado de educación virtual. Nosotros hemos pasado de tenemos un campus virtual, hemos pasado de tener un repositorio de documentos, de PDF y todo eso, a ya tener un aula bien estructurada con un cierto diseño instruccional, y estamos en eso. Pero ¿qué pasa? Hemos tenido la problemática de que los docentes de nosotros, que son estudiantes de pedagogía, tienen una alta preferencia por la formación guiada. Y por eso tenemos una alta deserción en los cursos. Se inscriben en los cursos virtuales, bueno, muchísimo. Recientemente tuvimos una experiencia con Microsoft, donde se inscribieron 973 estudiantes de pedagogía para tomar el curso de Transformando la Práctica Docente, totalmente virtual, de los cuales solamente 73 pudieron ya completar el curso. Perdón, ¿me está hablando de una cosa parecida a un MOOC? Más o menos, pero no llega a esa masividad, o mejor dicho, a esa educación abierta como un MOOC, sino ya es un poquito más privado con Microsoft. Entonces, la pregunta va encaminada: ¿qué hacer para fomentar ya aprendizaje autónomo en esos estudiantes? Es que, vamos a ver, el problema, volvemos otra vez a lo mismo, es de adquisición de competencias por parte de los estudiantes, que es lo que no nos estamos dando cuenta. O sea, una de las cosas que tiene que tener un estudiante en la sociedad del conocimiento es aprender a aprender. Y una de las cosas que tiene que hacer el sistema educativo en niveles no universitarios es que ese alumno vaya capacitándose en ese autoaprendizaje. En ese autoaprendizaje o en adquirir competencias también, como por ejemplo la autorregulación del aprendizaje. Es un proceso vamos a ver, yo algunas veces digo que no hay que innovar ya el sistema educativo, hay que revolucionar el sistema educativo. Y me explico. Hemos hecho mucha innovación que lo único que son parches, pero más o menos aquello queda igual. Y no nos hemos dado cuenta que la sociedad del conocimiento va a requerir, como bien decía Germán, nuevas estructuras mentales, nuevas competencias para saber trabajar en una economía del conocimiento. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que ha explicado tanto por qué Corea ha subido tanto. Simple y llanamente porque transformó su sistema educativo. A lo mejor lo importante no era que el alumno supiera tal tipo de cosas, sino cómo organizar, reestructurar y resolver problemas con tal tipo de cuestiones. O sea, por eso yo les decía anteriormente, una de las grandes oportunidades que tenemos ahora, si nos incorporamos en esto, es que podemos replantear el currículum. Yo ya se lo he dicho, el alumno, lo más cómodo para el alumno es la escuela de la sociedad postindustrial.
Tú me das un papelito, yo lo miro, yo te lo repito. Ahora, viene la gran pregunta. ¿Ese alumno de esa sociedad postindustrial después va a desenvolverse en una sociedad del conocimiento? No. Y viene la otra gran pregunta, que se puede hacer desde la intervención que decía Germán. Los territorios ya no están seguros. Antes, uno tenía una universidad, mi universidad no es una universidad muy antigua, solamente tiene 500 años de historia, y podíamos estar muy tranquilitos. Con 500 años y un territorio, pues yo aquí no tengo influencia. No, las influencias son ahora de todos los sitios. Vamos a tener que saber trabajar con conceptos de movilidad del estudiante, movilidad virtual de los profesores. O sea, tenemos que cambiar esto. Aquellas sociedades, aquellas escuelas que lo cambien, van a estar arriba. Aquellas sociedades, aquellas escuelas que no lo cambien, van a estar abajo. La decisión es política, cultural y demás. Y es cierto que los cambios tecnológicos son rápidos y los cambios sociales son lentos. Pero no podemos pensar ya en algo que no vamos a tener. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que hay que replantear desde el principio el alumno que viene. El mismo problema que tiene usted lo tengo yo de forma presencial, con mi alumno. Y le digo de forma presencial. Cuando yo le digo a los alumnos en mi universidad que el sistema educativo español es un sistema educativo que obliga hasta determinada edad y que un alumno de una formación universitaria es adulto y que si quiere esté y si no, no esté, el alumno empieza que no es mi problema. Usted es una persona adulta que ha decidido voluntariamente estudiar este tipo de carreras. Usted tiene que tener su compromiso con usted y con la sociedad, porque le estamos pagando, porque lo que paga un estudiante no es lo que cuesta real el puesto laboral, el puesto académico, para ir a saberse desenvolver. Pero eso es un esfuerzo cognitivo. De ahí, fíjese que una de las cosas que yo le ponía en esos obstáculos y en esa carita de perro que ustedes se han sorprendido un poco, es que esto requiere esfuerzo cognitivo por los estudiantes. Dime, Ana Clara. Perdón, yo tengo una pregunta, si usted me lo permite, a él. Pues yo, por supuesto. ¿Era con tutores o sin tutores? Con tutores. ¿Cada cuántos alumnos tenían tutores? Ajá. Ajá. ¿Y tuvieron un propedéutico mínimo para incorporarlos básicamente en el uso de... Okay, era pregunta que queríamos las condiciones son óptimas. ¿Por qué no? Posiblemente porque a lo mejor no estaba dentro de un programa puramente académico. Ahora, esto es muy simple. Una de las pocas cosas que vamos sabiendo sobre el vídeo es que nosotros tenemos una percepción de que aprender por la televisión es fácil y requiere poco esfuerzo mental. Y cuando trabajamos con un libro de texto, pensamos que trabajar con un libro de texto requiere que invirtamos más esfuerzo mental. Por tanto, cuando yo le pongo la información por el libro de texto o por la televisión, los alumnos aprenden cognitivamente. Pero yo le pongo un vídeo, le digo al alumno, de aquí van 2 preguntas para el examen, cambia el esfuerzo mental que invierte. A lo mejor esta experiencia tan exitosa dentro de tal, varía. Bueno, mi compromiso, yo después atiendo a todos ustedes, pero mi compromiso era que a la 1, para no romper, yo llegara. Muchas gracias por su paciencia y le doy las gracias de nuevo, harta gracias. Nuevamente gracias al doctor Julio Cavero por tan interesante conferencia, la calidad en la formación virtual. Pues bien, como muy bien dijo el doctor, vamos a invitarles ahora a pasar por el almuerzo que se ha preparado para todos ustedes, que fue ubicado en el Bosquecito. El Bosquecito está detrás del edificio Arturo Jiménez. No sin antes comunicarles que allá se ha puesto una mesa en donde deben de pasar para que se den cuenta de en cuál taller fueron anotados. Y también ahí mismo le van a decir, luego del almuerzo, a dónde deben dirigirse para tomar dicho taller. Hasta aquí llega mi presentación con ustedes, así es que tengan todos y todas buen provecho y feliz resto de la tarde. Gracias. Ok.